Quiero poner un poquito en el medio entre vos y la mesa, en la cámara. Que ha quedado, sí, queda muy diferencial. Ahí no, te da el café. Está lindo, para mucho. Pero se queda es muy pensado. Estamos felices de que esta situación no tenga nada. Días buenas. No, quiero parte de cuando el examen de reglas. Bueno, comenzamos. Al fin llegó el día. Comenzamos nuestra segunda conferencia de Escuela de Verano de Investigación en Educación STEAM en Latinoamérica. Agradezco en nombre de todo el comité organizador la presencia de todos ustedes. Estamos muy felices porque este año recibimos comunicaciones de más países. Tenemos presente participantes de Chile, de Colombia, de Perú, de Uruguay, por supuesto, compatriotas argentinos. Y también tendremos conferencias de ayuda desde Madrid, desde desde Dinamarca. Matías, ¿me ayudas? Estonia, pero está en Madrid, ¿no? Sí, de Estonia, pero está en Madrid. De Austria y Finlandia. Que año a año se va presentando esta red de investigación en educación y STEAM, y por eso estamos muy contentos. Agradezco a las autoridades de la regional Avellaneda, de nuestra regional, donde estamos ahora, y a las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, del rectorado, a la Secretaría Académica y a la Subsecretaría Académica. Bueno, quiero hacer una breve reseña respecto de este paso de la primera a la segunda escuela de verano. Venimos trabajando mucho, se unió una nueva universidad a nuestra red, la UTEC, la Universidad Tecnológica de Uruguay. Estuvo trabajando muchísimo con nosotros, y especialmente fue la que desarrolló la nueva web que tenemos, el nuevo website, así que también muy contentos por eso. Esto se hace de a poco, a pulmón, trabajando mucho. Bueno, por allá está Matías, que ahora está en la parte técnica. Agradecemos especialmente a Diego, porque fue el artífice, tuvimos algunos problemitas con la red de internet, y Diego, que es uno de los integrantes de Uruguay, hizo su magia, y aquí estamos y podemos transmitir. Bueno, bueno, ahora ya los voy a dejar, no voy a hablar más por ahora, y voy a dejar la palabra a la secretaria académica de la UTEC. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la organización de este encuentro. Este tipo de encuentros son instancias muy importantes donde se comparten experiencias, innovación, y se definen las tendencias en la mejora de la educación en sí. Así que simplemente felicitar la iniciativa, agradecer a todas las personas que vienen a compartir generosamente su conocimiento y sus experiencias para que entre todos hagamos una mejor formación en ciencia, tecnología, ingeniería, artes en Latinoamérica. Les deseo que tengan éxitos en este evento, y que todos y cada uno de los participantes puedan llevarse nuevas ideas para implementar y para compartir el próximo año, el próximo evento.
ustedes sigan dando la bienvenida. Yo me había olvidado que de Brasil también han venido especialmente Selina Bar, que no la había nombrado, me olvidé, perdón. Bueno, Muy buenos días. Solamente agregar que además de la enorme alegría de compartir con ustedes este espacio en el mes de febrero, con calores importantes en Argentina, creo que es un acto de generosidad enorme y compartir con los demás lo que se sabe en función del bien común. Y en este sentido creo que esta experiencia que ustedes están transitando va a enriquecerlos muchísimo y que el conjunto es mucho más que la suma de las partes, ¿no? Y en este sentido creo que todo lo que aquí se trabaje y se transite nos va a ayudar a todos como docentes, como educadores, a fortalecer nuestras prácticas. Y un cariño muy especial por esta facultad, que es la mía de origen, Avellaneda, así que muy contenta de estar acá compartiendo. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Garaventa, soy el decano de esta facultad. Es una alegría volver a ser sede de esta escuela de verano. Te cuento, Julieta, que no le tienen miedo al calor. El año pasado estuvimos con un horno solar en la terraza a las 12 del mediodía, así que no, aquí este es un grupo que por experimentar, por trabajar y por avanzar en estrategias de enseñanza no le hace mella al calor, no sé al frío, si tocará alguna vez alguna sede ahí polar, pero bueno, es una alegría muy grande, en serio, volver a ser sede después de la experiencia hermosa que fue la escuela de verano del año pasado, así que les doy la bienvenida, bueno, y todo lo que necesiten, vamos a estar a disposición. Gracias. bueno, entonces, no sé si están Matías, Matías. Sí, ¿qué hago? Grupo, Dale. pero sí, Ya nos van a ver varios días. Hola, ¿qué tal? todos. Hablan por ahí. Hagan de poquito así todo el mundo sabe. Así todos saben que es a vos que hay que pedir. Claro. ¿A quién pedirle las cosas? Ahí están dispersos por ahí. organizador. Así que, más que nada para que lo conozcan y que cualquier cosa vayan pensando que los participantes que todavía no. Bueno, entonces queda abierta la conferencia. Los 2 primeros días de conferencia ya sabemos que son conferencias alternadas con sesiones simultáneas. Y tercero, el cuarto y quinto día serán los talleres. ¿Sí? Workshops hay 3, estamos bien, ¿no? 3 workshops. Así que, bueno, esperamos que puedan participar en todos y en todas las actividades. Bueno, algo más. Hay una cuota gastronómica para seguir el lineamiento de solar en el taller, pero ese salado va a ser dulce. Cambiamos, así que vengan sin postre para el taller. Claro, el año pasado, claramente hablaba de un horno solar. Este año hacemos el desafío del dulce de leche. Claro. O manjar, digo, para internacionalizarlo. Claro, para internacionalizarlo. Vamos a hacer este desafío que tiene que ver con algo de análisis de datos. Pero va a estar la parte gastronómica también. Bueno, entonces bienvenidos, bienvenidas, y los dejo en compañía del doctor John Clarifica, que nos va a dar una conferencia muy interesante. Yo no lo presento, porque conocen. Yes, I do. Yeah, but you can. Oh, okay. Yes. There we go. That's it.
So, thank you very much for coming, and thank you, Christina, Pablo, Matthias, Cecilia, Karina, and lots of people who contributed to the conference, and thank you for Lucia for hosting this event. Nada, gracias por estar acá, por venir. Los nombres los entendieron, no hay que traducirlos. Agradecer a la gente que estuvo trabajando mucho en la organización, agradecer a UTN por recibirnos. So last year we had a very interesting small meeting, but it looks that we are developing the movement. So Monica hosted us in Chile for 4 days, and it looks that next year we are expanding to Chile as well, and then we have really amazing trip with Ivana in Uruguay, and then we have lots of people coming. Then lots of people are planning to come next year. Nada, esto que arrancó el año pasado con una reunión chiquita, parece que se está convirtiendo en movimiento. Y comentaba la experiencia de que hace 2 semanas estuvimos en un seminario de educación STEM en Chile. La semana pasada estuvimos recorriendo Uruguay, también en talleres sobre educación STEM. Y nada, que también mucha gente que está planeando venir, que ha venido primero este año y el año que viene también. Yeah, so the idea of this event was to share ideas about STEAM education, all parts of STEAM education, and then also there are lots of interesting things that are happening here in South America. And what we want to do is start to do research on different kind of groups. So we hope that in this field develop your interest and then also creating new opportunities to join research. La idea arrancó como un espacio para encontrarnos y compartir experiencias sobre educación STEAM, de las más amplias y variadas experiencias. Y una cosa que me parece interesante es que en Sudamérica, en sus recorridas, ha encontrado cosas, ha visto cosas muy creativas que están haciendo, y que está bueno generar esta comunidad para empezar a hacer investigaciones y sistematizar esas cosas creativas que están pasando acá en la vuelta. Y nada, la idea es esa, generar una comunidad de investigación que permita avanzar en la educación. So today I will give some ideas about our work in STEAM education, and we are doing lots of different kinds of things. But today I will talk about more 3D modeling, 3D built environment, VR and virtual. Bien, la idea de hoy es contarles un poco de algunas de las cosas que está haciendo el equipo nuestro en educación STEAM. Hay muchas cosas muy variadas para contar, pero para focalizarse hoy voy a hablar de modelación 3D, de impresión 3D, realidad virtual, realidad aumentada, una pequeña área. So before we start, I would like to give an overview that what we are doing in this with Matthias and Cecilia, and then also we have lots of visitors all around. So I'm leading the doctoral program, which is based on my experience of leading the graduate school in Cambridge. We have about 40 PhD students, and then we have lots of visitors from all around the world, and then we are doing 25 things on STEAM education, starting from 3D modeling to dancing and arts and so on. And what I want to do, and if you like what you do, please progress. Bien, un poco de contexto. Nosotros estamos en la Escuela de Educación de Linz, en la Universidad de Spangenberg en Austria. John está trabajando allí liderando la Escuela de Doctorado. La Escuela de Doctorado allá está basada en el trabajo que él había hecho previamente en la Escuela de Doctorado en Cambridge, la Escuela de Doctorado en Cambridge. En este momento hay 40 estudiantes de doctorado aproximadamente, y estamos trabajando en más de 25 proyectos sobre educación STEAM, desde cosas muy variadas, desde modelado de impresión 3D, que es lo que voy a hablar ahora, hasta cuestiones vinculadas con el baile, la cocina, el arte, cosas de lo más variado. Y lo otro con lo que terminaba es diciendo que nada, si algo de lo que ven les interesa y quieren estar en contacto y conversar o ir a visitarnos, son más que bienvenidos. Es una escuela de puertas abiertas,
y estamos continuamente recibiendo. So besides our research group, there are lots of other institutions at the university, computer science, education, physics, and many different kind of projects. And then also this year, we are starting a new university, which is a project-based university, and then it will have lots of doctoral students, and then the 3 years of master's program, and 5 years bachelor's program. And then we are experimenting with all different kinds of technologies and approaches in education. Además de nuestro grupo de investigación en LINS, hay diferentes institutos, hay educación física, la física, computer science, educación, didáctica de la computación. Hay varios proyectos nacionales, nacionales e internacionales de integración de tecnología en el aula, y ahora este año está arrancando una universidad nueva, ahí que va a ser vecina nuestra y con la que estamos trabajando para desarrollar algunos programas juntos, que es una universidad bien innovadora, donde se va a trabajar solo por proyectos, es la Universidad de Transformación Interdisciplinaria, algo así es el nombre, y que están arrancando con el doctorado este año, en 3 años van a arrancar con cursos de maestría y en 5 años van a arrancar con la maestría. So besides the institutes, we are also developing GeoGebra. So Marcus Wambacher is the head of our department. And then probably you know that GeoGebra is used in lots of different places, so in mathematics, but now it's expanded to all different kinds of subjects. Además de estos institutos que mencionaba antes, también estamos trabajando con Futebra, el Centro de Desarrollo de Futebra está en nuestro departamento, Marcus es el jefe de nuestro departamento, y estamos probablemente con la Futebra, es un software que arrancó para trabajar matemática, pero ahora se ha convertido en algo mucho más grande y incluye otras áreas. And also GeoGebra has more than 100 million students and teachers are used. And it's used essentially from primary school to university level. But the most important is that we have a huge community who is sharing the ideas. And then you are part of this kind of community and you use these resources. And then we have more than 200 GeoGebra institutes, including here and lots of places in South America. And that we are working on development of education. Bien. Una parte importante del proyecto de Futebra es que tiene más de 100 millones de usuarios, estudiantes alrededor del mundo, trabajando en niveles desde el jardín hasta la universidad, y lo más importante es que todo se desarrolla gracias a hay una comunidad muy grande y se están generando materiales constantemente. De hecho, hay más de 200 institutos de Futebra en el mundo, en más de 100 países, en Argentina hay muchos, en Uruguay hay uno. Sí, hay muchos institutos de Futebra por todo Sudamérica. So now I will talk about some examples of our research. And I picked one topic, which is 3D modeling, and then the related technologies, because at least 20 or 25 years the students are working on it. Matthias is leading our new STEAM lab, and you want to talk about this. Vamos a traer unos ejemplos ahora. Eligió este tema en particular de la modelación 3D porque hay alrededor de 20 estudiantes trabajando en eso, o sea que es uno de los temas grandes en los que estamos. Y bueno, les decía que estamos ahora con un proyecto nuevo de unos laboratorios STEAM, estamos llamando, que si les interesa conversar de eso, yo estoy liderando el proyecto. So what we are trying to do is that introducing this creativity and innovation into education. And then we are trying to look at what kind of creativity is, because there is more than one creativity. Some students are given some subjects and then some in the other ones. And then we try to integrate all kinds of creativities. And of course, then there are lots of definitions. But what we are trying to do is trying to get the wholeness of the education. So not only teaching mathematics, but connecting different subjects, but also creating an ecosystem, including the physical and the
and the pedagogical environments to extend. Bien, un aspecto muy importante en el que se está trabajando es en la creatividad. Decía, en las creatividades, en realidad, porque, bueno, ahí hubo un proyecto de tratar de definir creatividad que encontráramos 120 definiciones, y hay como miradas bien variadas. Entonces decía, hay gente con intereses distintos, entonces hay que como contemplar todo este abanico, y para eso se está trabajando en esto de integrar las distintas asignaturas, pero no integrarlas, sino ir hacia la transdisciplinaridad, que es como generar un ecosistema en donde se tengan en cuenta, donde no solo enseñemos matemáticas, sino que se tengan en cuenta las cuestiones físicas, las cuestiones pedagógicas, las cuestiones ambientales, todo el ecosistema de la escuela para que vaya en esta línea de doctorado. So our research, which is mostly done by our PhD students, is looking at what kind of technologies we can use, what kind of pedagogies, how we can create an environment that everyone can learn, and then making education much more interesting. And we are very lucky that we can influence the software developers, we can influence schools and policies. Bien. Nuestra investigación, que decía que está mayormente desarrollada por el estudiante de doctorado, está mirando a la tecnología y cómo, bueno, a la tecnología de la pedagogía, cómo eso puede generar un ambiente donde todos aprendan, donde generar una escuela más interesante. Y una de las ventajas que tenemos es que podemos influenciar cosas que están pasando afuera, por ejemplo, el desarrollo del software, las políticas educativas, lo que pasa en las escuelas. Tenemos como esa ventaja de que tenemos bastante llegada. So 3D modeling is one of the topics which is becoming very important, both in the physical and the virtual world, because we start to use this kind of 3D modeling and then 3D printing AR and VR many aspects. So, for example, biology and environmental sciences, buildings, and also in some fashion, and then also training different areas with augmented reality, then with virtual reality as well. Bueno, la modelación 3D se está como volviendo un tema importante porque está como presente en muchas cosas. Mencionaba, bueno, cuestiones como la biología, después hablaba también de la industria de la moda, bueno, desde la formación de profesionales, usando realidad virtual, realidad aumentada, es algo que está presente y que me parece interesante. And also, it's becoming a very important part of the industry, so we need to look at education, and how we can use in this kind of 3D modeling, and even we can use in this kind of 3D printing technology in space, so we can print rockets and also many aspects. And then there is lots of opportunities which is coming out, and we need to look at the educational aspects of this kind of 3D modeling and using this kind of new technologies. Bien, es una tecnología que está apareciendo fuerte en la industria también, y nada, tenemos que tratar de investigar cómo sacarle provecho desde lo educativo. Mencionaba que la cuestión está muy presente en el espacio, nada, están imprimiendo cohetes, pero también están llevando impresoras 3D, pensando en voy a construir una base en algún lado y necesito materiales de ahí. Bueno, por todos lados, la medicina, es una tecnología que está muy presente y que nosotros estamos pensando en eso, cómo podemos aprovecharla desde lo educativo para que aprendan sobre la tecnología, pero también para cosas. So then that's why what we try to do is bringing this kind of new way of knowledge into education. So we are trying to develop some different projects connecting with technologies. And since we are working on this, we need to look at how to educate teachers. Nada, entonces de ahí nuestro interés en la educación y ver cómo esto nada, se puede utilizar y se puede generar nada, y decía que de ahí surge nuestro interés en esto de cómo llevarlo a la escuela en la formación de los profesores. Me parece como una pata bien importante de cómo mover esta tecnología y cómo aprovechar esa tecnología en la educación.
Y gran parte de lo que estamos haciendo tiene que ver con ver cómo formar profesores para que ellos puedan aprovechar la tecnología. So if you want to have this kind of opportunity which new technologies present, then we really need to work on education. So this is one of our workshops with reservice teachers in Prague. And then essentially students and young people learn this kind of reading very fast, but teachers need to catch up with it. When students are much better, and then we need to accept that the teachers learn slower, but at the same time, it is to give a really new opportunity for transforming teaching. Bien, la importancia de la formación de los profesores. Estas imágenes son de un taller hace poquito para estudiantes del profesorado en Praga. Y lo que decía es, una cosa que tenemos que aceptar es que los estudiantes estas cosas las aprenden muy rápido, ¿no? La tecnología y este tipo de, bueno, modelado 3D en este caso, y que a los profesores les lleva un poco más de tiempo. Y que también tenemos que aceptar que vamos a aprender de los estudiantes y trabajar con ellos, y eso nos va a llevar a potenciar nuestras prácticas una vez que permitamos este cambio. So we started to do research on how to integrate these kind of technologies. So it looks that students are really proficient with reading, gaming, and so on. But also what we're trying to do is trying to create this kind of ecosystem for teachers to accept that they can learn from the students and then also integrate really interesting ways. So we are moving from transferring knowledge to cooperate with the students to explore new opportunities. Bien, empezamos a investigar sobre cómo integrar esta tecnología en el aula, y una de las conclusiones a las que rápidamente llegamos es que los estudiantes eran muy hábiles con la tecnología, y con esta tecnología en particular de modelación 3D, porque traían del mundo de los juegos, del mundo digital, tenían un montón de habilidades ya adquiridas. Entonces, estamos trabajando con los profesores para generar este nuevo rol en donde pasemos de la transmisión del conocimiento a cooperar con los estudiantes para encontrar oportunidades de aprendizaje. So what I try to show is that showing the different kinds of technologies, and then also how we can connect all of these technologies. So for example, augmented reality is it's a very easy way to integrate into the classroom because most students have mobile phones, and then we are doing lots of different kinds of experiments with the augmented reality. Bien, ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de qué tecnologías y cómo las hemos ido conectando con el aula. Y acá en particular habla del caso de la realidad aumentada, porque es muy fácil de traer al aula, porque todos los estudiantes tienen un teléfono en el bolsillo que tiene la tecnología para utilizar la realidad aumentada. So essentially what we can do is we can transform all different kind of environments into an experiment in the classroom, beyond the classroom, and so on. So students can go around and then they can model anything, and they learn very fast to do these kind of things. And then also we need to show the opportunity for teachers to use this kind of technology that allow the students to explore. Bien, esta es una tecnología bien accesible y donde nos permite convertir cualquier espacio en un espacio de aprendizaje. Por ejemplo, estudiantes pueden ir por ahí y modelar objetos que tienen en su casa. Los estudiantes aprenden muy rápido a hacerlo y es una tecnología que nos permite convertir espacios en espacios de aprendizaje. Also, we can bring, like for example, mathematical objects into the classroom, and then allow students to explore, and then also doing this kind of movements in the space would allow the new ways of exploring, for example, mathematics. And then we are trying to extend it to all different kinds of movements for the Por ejemplo, hay una cosa que te permite la tecnología, que en este caso es por ejemplo la matemática, pero te permite agarrar un objeto matemático y ponerlo acá en el salón y explorarlo de una forma totalmente diferente.
hay un montón de movimiento que se genera para explorar eso, que también genera habilidades, conocimientos, vinculadas a este tipo de exploración. Y estamos trabajando en cómo integrar otras asignaturas, después, particular esto de la matemática, que es fácil, y hay otras cosas que podemos intentar. So the other technology is, or we are also trying to integrate different kind of subjects. So for example, we can use historical examples. Every culture has mazes or mandalas, and then we can use this kind of environment for students to explore. So with this project, we created mazes, and then let the students explore their own mazes with technology. So we don't have to build. And then what we can do is that they can use the augmented reality and then solve the mazes which they created or recreated. En esta búsqueda de integrar otras áreas, un proyecto que tenemos es el de los laberintos. Los laberintos están presentes en muchas culturas, casi todas las culturas, y permite estudiar un montón de cosas más allá de la matemática, y además nos permite con la tecnología construirlos, o sea, crear, modelarlos, y no tener que construirlos, porque un laberinto es algo que da mucho trabajo, pero sí nos permite después explorar los laberintos que se crearon, la realidad aumentada en este caso, y bueno, resolver problemas dentro de los laberintos, o resolver los laberintos. O sea, creamos nosotros o crearon nosotros. So the other technology is virtual reality. So it has a little bit more barrier because we need to have some more equipment. But there is also few opportunities coming out, and then we just have lots of these VR classes, and then we are experimenting with the virtual reality kind of work, and then it could have very interesting aspects as well. Otra tecnología que también está presente es la realidad virtual. Dice que ahí hay una barrera un poco más grande porque la tecnología no es tan accesible, no tenemos el bolsillo, pero que se están creando muchas oportunidades interesantes con esa tecnología para explorar en educación. Nosotros ahora en particular compramos equipos para poder empezar a explorar recién, estamos como metiéndonos en este mundo, pero entendemos que hay muchas oportunidades y también el tema de los costos están bastante. But 3D printing and 3D modeling is becoming our one of the major research, because 3D printers are becoming really accessible. Then we are using lots of printers, and then we are experimenting with methods, and then we also try to connect with arts, and then we are working with lots of artists to create different kind of learning objects to work with the students, and then in this kind of 3D printing, STEM, and arts, it's a very nice way to do it. La impresión 3D, junto con el modelo 3D, se está convirtiendo en una de nuestras líneas principales de investigación, y sobre todo porque las impresoras se están volviendo cada vez más accesibles. Entonces, es más fácil tener impresoras 3D en las escuelas, y estamos trabajando también mucho con artistas para generar materiales educativos, y una de las cosas que estamos haciendo tiene que ver con desarrollar ideas nuevas para trabajar con la impresión 3D, formando obviamente profesores y desarrollando esta. So we started to work in different 3D printing companies, but now we found a very good partner, Russia Research in Prague, and we can work with them to create 3D printers for teachers, because most of the 3D printers are created for modeling, but with Russia, with our research, they can implement to create printers. And then also it's very cool that they are printing their own printers. So if you buy some printers and there are some problems, then we can print the replacement parts of them. Hemos estado trabajando con algunas compañías distintas de impresión 3D, con idas y vueltas, pero ahora empezamos a trabajar con Prusa, una compañía checa que está en fábrica en Praga, que nos permite
Estamos trabajando con ellos también en desarrollar impresoras 3D que sean amigables para los profesores, amigables para las escuelas. Las impresoras están pensadas para la industria, para el prototipado, para expertos, pero en esta búsqueda de retroalimentar también a las empresas, estamos también desarrollando con ellos ideas para que las impresoras sean más eficientes. Y una cosa interesante también que nos gustó de ellos es que tienen esto de que están imprimiendo sus propias impresoras. Entonces, nosotros en nuestros proyectos también, si nos rompe algo, lo podemos imprimir y también hay un aprendizaje para los estudiantes en ese proceso de reparar y de hacer más sustentable la tecnología. So Thursday, we will have a really good 3D printing workshop. And then we are trying to bring more printers to Argentina. And then we will work with Después vamos a tener un taller sobre impresión 3D y bueno, estamos en eso de crear impresoras. So what we are trying to do is that combining all different kinds of technologies in different ways. So what we try to do is start to create games, but it turned out the students are much better at creating the games. So what we do now is trying to connect physical and digital games that help students discover or create new games by themselves. Bien, una cosa que estamos haciendo es tratando de conectar todas ahí. Y una de las primeras ideas que surgieron fue crear juegos. Empezamos a crear juegos, pero en el proceso nos dimos cuenta que los estudiantes eran mucho mejores que nosotros creando los juegos. Entonces ahora estamos trabajando en esta línea de generar juegos con los estudiantes, combinando las distintas tecnologías, la impresión 3D, la realidad aumentada, la realidad virtual, trabajando con combinación. So what we try to do is create this kind of new era of manipulatives. There we can create all different kind of objects with very simple ideas, and then using these very simple ideas to expand, and then it creates like whole semester opportunities to start from a very small things to a large. Estamos en esta búsqueda de crear esta nueva era de materiales manipulables y nada, y estamos como eso, tratando de desarrollar ideas para eso. Una cosa que mencionaba que es importante, estamos trabajando con estas, buscando como semillas, como ideas bien chiquitas que nos permitan después crecer y desarrollar más cosas y de repente tener todo un semestre de trabajo alrededor de una idea muy chiquita que siempre evoluciona. So this is a possibility to do this kind of things with physical and digital resources. And then we are working, for example, in logic cases, where we use a game. It's a very simple game to create a continuous surface from 13 different prisms. And then we just publish the book with 100 different exercises, so including teaching mathematics and dancing and all different kind of movements. And now what we try to do that we can do is with 3D printing and in this kind of manipulatives as well. So we teach 3D printing, then also we creating furniture. It's kind of En estas ideas así como pequeñas que permiten instalar y hacer muchas cosas, mencionaba este juego en particular con el que estamos trabajando, es un juego recontra sencillo, son 16 piezas que uno tiene, lo que la idea es como se dominó, uno tiene que generar una superficie continua, y es sencillo en su idea, pero es bastante complejo y permite hacer muchísimas cosas, de hecho muchas exploraciones. Si ven ahí a la derecha hay cuestiones hechas en Febra para explorar la geometría del objeto. De hecho, estamos imprimiendo, el juego originalmente está hecho de concreto, pero bueno, nosotros estamos imprimiéndolo, que lo hace más accesible, más liviano y más cosas. Incluso, decía yo, que estamos con un proyecto de generar muebles con las piezas de juego, tener un espacio más interesante para los. Another interesting idea that's just very simple task. Divide a cube into same values, and then we just give it as a competition. And then it turns out that there are infinite solutions. Students created so many solutions, and now we are using these kind of puzzles as a gift from the university to give it to yes.
Otra idea bien sencilla fue esta de dividir el cubo en volúmenes iguales, que nada, es muy sencilla, surgió así, surgió como un concurso también con los estudiantes, y bueno, hay infinitas soluciones, y permitió explorar un montón de conceptos de la actividad de los estudiantes. Creció tanto el concurso este que ahora los estamos haciendo para darle como souvenir a los invitados en la universidad. Hicimos un loguito y les regalamos. Another interesting game that's like 2D objects that the Voronoi diagrams, that you know, that we can just create puzzles with the 3D printer. Then it also gives lots of deep insights. Otra idea bien sencilla fue hacer un puzzle con el diagrama de Voronoi. Nada, parte de una cosa muy sencilla, claro, no sería no lo hice exactamente porque está en 3D, pero bueno, nada, a partir de esa idea nos permitió generar un jueguito sencillo que nos permitía explorar conceptos matemáticos. So we had a project in Montenegro where we were trying to teach 3D printing for 200 teachers. And one of the teachers said to us, why don't we make some cookie cutters? And then you can use any kind of shape for making cookie cutters. And then it turned out to be very good. So we started to make cookies, and then we can discuss these mathematics together with the students. Otro proyecto bien interesante que surgió teníamos un proyecto en Montenegro para formar 200 profesores en impresión 3D, y a uno de los profesores se escribió, ¿por qué no hacemos cortadores de moldecitos para cortar galletas? Y bueno, dijimos, sí, ¿por qué no? Y empezamos y nos dimos cuenta que estaba muy bueno porque permitía jugar con cualquier forma y hacer muchas exploraciones. Creció, empezamos a hacer galletas y empezamos a poner matemática junto con los estudiantes. And actually, we just got a new project last month. It's called Steam Kitchen. So we use cooking and gardening and all of these to introduce topics. So we will have a kind of food science classes. Mencionaba que hace un mes nos aprobaron un proyecto que se llama Steam Kitchen, Cocina Steam, y la idea del proyecto es trabajar desde la cocina, pero desde la jardinería, vamos a explorar, la idea del proyecto es explorar cómo introducir diferentes ideas a la escuela a través de estas áreas. Entonces, bueno, vamos a tener un par de años. So we used to have a wooden 3D printer because 3D printers by itself is 3D modeling too. So to hold the nozzles and the different parts are moving, but now we are using Prusa. Even small kids are assembling bottles and Camilas. It's one of the main. But yes, Solíamos tener estas impresoras de madera para explicar el funcionamiento de la impresora 3D, porque también tiene cosas bien interesantes para entender el modelado, la impresora, el funcionamiento de la impresora. Pero ahora, al empezar a trabajar con Prusa, lo que empezamos a hacer es, les compramos kits de impresoras desarmadas y armamos impresoras. Con la impresora esta de madera, que simplemente la característica del funcionamiento. Ahora hacemos el proceso de armar la impresora real. Y ahí yo lo que comentaba es que tenemos un montón de niños trabajando con nosotros. La hija de Pablo estuvo armando impresoras allá en el tipo de visita, pero además hacemos talleres con los profesores. El taller de impresión 3D con los profesores arranca con armar tu impresora, así entender cómo funciona, y nada, es una experiencia muy interesante. Okay, so another example, which is like true connection of the physical and the digital, is that Ben, our colleague in Luxembourg, created a game which is half 3D printing, half augmented reality, so you can also solve the puzzle if you use augmented reality and 3D printed materials together. Bien, en esta búsqueda de conectar el mundo digital y el mundo físico, acá hay un ejemplo bien interesante que creó Ben, que es un colega de Luxemburgo. Es un juego en donde la mitad de las piezas están impresas en 3D y la otra mitad de las piezas están en realidad aumentada. Entonces, para poder resolverlo, hay que combinarlo, jugar con la pieza física, pero también con la pieza digital. And of course, we have very important game, which is called Polyuniverse.
So you can teach lots of topics, mathematics, physics, arts, and so on. But very importantly, it was inspired by the museum of Bata and by Hungarian artists. So we just finished the project now. Otro juego interesante con el que estamos trabajando es este Logic Spaces, que también permite desarrollar ideas de física, de matemática, de arte, de muchas áreas. Y una cosa importante que menciona es que está inspirado, yo todavía no sé qué, también después puede contar, en un museo de La Plata, un artista húngaro lo creó con algo vinculado al Museo de La Plata. So, our work is in this kind of physical and digital resources. And but we thought that our environment is architecture. So we cannot really escape from architecture. So architecture is all around us. So but we thought that we are exploring our surroundings because then there it gives any opportunity. So we can turn any space and then the movements in any space into a learning. Bien. Una de las áreas que resulta muy interesante de explorar, que está vinculada a la A, del STEAM, es la arquitectura. Porque no podemos escapar de la arquitectura. Estamos rodeados por la arquitectura, vivimos en un mundo de cosas construidas por el hombre y cualquier cosa, movimiento que esté en la arquitectura se puede transformar en un ambiente de aprendizaje. So, in my PhD student Shereen from Egypt, we started to look at how we can bring architecture into the classroom. So in that case, we can have digital tools and physical tools from origami to 3D printing to GeoGebra and so on. And then how we can create in this kind of environment and we can explore architecture with different tools. So we created an online tool that the teachers can select at what age, what kind of modeling they want to architecture, the physical and digital resources, and then also in the classroom and beyond the classroom, there is a possibility to explore anything in the architecture around us. Yo contaba con los estudiantes de doctorado Shereen en Egipto, empezaron como a explorar cómo podían utilizar este ambiente de la arquitectura para introducir el modelado 3D, y empezaron a explorar diferentes tecnologías, bueno, GeoGebra, pero también origami, Lego, bueno, muchas tecnologías distintas, y en esta búsqueda de, bueno, qué modelar, cómo modelarlo, cómo usar la tecnología en la arquitectura, generaron esta herramienta online donde los profesores podían seleccionar qué edad, bueno, si querían modelar algo de arquitectura moderna o antigua, qué herramientas querían usar, y eso les daba a los profesores como tareas para hacer en el aula a partir de esas selecciones. So, what we are doing that, so essentially all of the research which I showed you, it's free, it's available, and also we have lots of papers which we can send. And then we are doing design-based research, so we created lots of cycles in different countries in Egypt, in Indonesia, in Austria, in Middle Eastern countries, some here in Uruguay. And then we are trying to connect this kind of architectural exploration. Bien, todo esto que les está mostrando está disponible en la web, está libre, son artículos que hemos ido publicando, y que cualquier cosa que necesiten nos piden, se los mandamos. Y que estamos trabajando en esta investigación, en la mayoría de las investigaciones, con investigación basada en diseño. Entonces, estamos desarrollando estas ideas y generando ciclos de prueba y mejora en distintos lugares. Bueno, en Egipto, con Shereen, pero también en Austria, en Indonesia, en algunos países del Medio Oriente, en Uruguay. Estuvimos como generando esos ciclos para investigar sobre. So it turns out that students are really proficient in modeling. So they just created architectural models everywhere with augmented reality, with GeoGebra, with lots of different kind of things. And then it's very impressive that how much
even young students are doing this kind of work, and in format we can provide the opportunities for learning this kind of. Una conclusión que conseguir destacamos es que los estudiantes son muy hábiles para esto, para el grado. Hemos usado diferentes tecnologías, como la realidad virtual, la impresión 3D, y si ven ahí hay muchos ejemplos de trabajo de estudiantes, decía, incluso de estudiantes muy chicos, que hemos registrado muchas edades, han logrado crear cosas súper interesantes con esto del modelado. Y en esta exploración estamos viendo cómo vamos a aprovechar esta habilidad y estas tecnologías para trabajar en educación, para enseñar las cosas. So some examples. So this is a very important national monument in Indonesia. Most in Indonesia done by augmented reality, or some buildings in Frankfurt and in Saudi Arabia as modeled by students with really deep details, then extensive knowledge of mathematics and also the historical and artistic background of the. Algunos ejemplos, por ejemplo, este es un monumento muy importante en Indonesia, el siguiente es una mezquita en Indonesia, y después en los terceros hay edificios en Frankfurt, Arabia Saudita, bueno, en Austria, y lo que decía es, si ven, hay mucho detalle en los modelos, y hay mucho conocimiento matemático por el juego, pero no solo eso, sino cuestiones históricas, cuestiones artísticas vinculadas al objeto arquitectónico. So, of course, we can do this kind of work in virtual reality, and then also whatever we are modeling can be printed so that the physical and the digital connection is. Ahí estaba mostrando ejemplos de modelado para realidad aumentada, pero dice que por supuesto todo lo que modelemos, casi todo lo que modelemos, también se puede imprimir, se puede generar esa conexión entre lo digital y lo físico. But if you, and then so we can combine all of the things, but if you don't have resources, then you can use origami or building blocks, or you can use Lego, or body frame, some kind of sticks to do this kind of modeling. So it's the teacher can create in this kind of explorative environment, and then you can use any resources if other technologies are not present. Por supuesto que las tecnologías tan buenas que pueden usar, pero si no están los recursos, se puede usar cualquier cosa. Se puede usar papel y origami, bloques para construir, bueno, legos, esto que nosotros usamos estos body frame, pero que son básicamente palitos por castrar, y que en realidad, incluso sin muchos recursos, el profesor puede generar este ambiente de exploración en la clase que bueno, que apunta a lo mismo que habitamos. Of course, you can use, for example, data visualization with Lego, and students create videos within GeoGebra. So it's a possibility to create Legos in or videos. Yes, and we just got a new project on Minecraft. So students are creating entire cities with 3D modeling, and then can connect many different aspects of the world as well. Bien, ahí mostraba un ejemplo de usar los legos para visualización de datos, y después otro ejemplo que era estudiantes creando videos, haciendo los modelos y además creando videos sobre eso, y comentaba que ahora íbamos a probar un proyecto para trabajar en Minecraft, y los estudiantes ahí construyen ciudades enteras. Obviamente hay mucho de modelación 3D, y hay muchísimas posibilidades que estamos explorando para. So you can use this kind of architecture modeling with our games. All the frame you can do it Okay, and then we started the 3D scanning, so we are setting up steam labs
Austria. We just have a big project, Matthias is leading it, so we are doing 3D printing, 3D scanning. We are starting to experiment with larger printing, with furnitures and different parts. And then we also try to use it. Nada, en estas exploraciones de modelo 3D también estamos usando los juegos para esto. Ahí hay unos ejemplos del World Universe, también estamos funcionando en el escaneo y ver cómo introducir el escáner 3D también para trabajar en la clase. Estamos experimentando con impresoras de formato más grande, lo que decía, los muebles, y probando cosas nuevas también con eso. Estamos trabajando mucho en museos. Jolín, de hecho, trabajó muchísimo en cómo introducir esto en ambientes más informales de aprendizaje. Trabajó mucho con museos y me parece interesante. And also, we are trying to have this kind of public work in education. So we have a service of knowledge, which is a big secret, and then we have performances like mathematical dancing and shadow puppetry, and there are lots of different work where we can connect education with the public and then also creating this new kind of environments for students for movement and education. En esta búsqueda también de los espacios medio tradicionales y de abrirnos a la comunidad, en la universidad tenemos este espacio que es el Circo del Conocimiento, en donde se hacen como muestras de popularización de la ciencia. Por ejemplo, hay cuestiones de matemática, hay baile, hay de teatro, así como de sombras, con marionetas en las sombras. Nada, y estamos trabajando en muchos proyectos de popularización y como de arrimarnos a la comunidad. So I think I need to speed up. And also, what we can do is we can create learning environments beyond the classroom. So with the message map, so it's a GPS app, so you can turn an entire city or country into a learning environment, so you can create something with your class, you can see that go. Y en esta búsqueda también de crear ambientes de aprendizaje más amplios, este es un ejemplo bien interesante de esta aplicación Map City Map que usa la geolocalización para generar recorridos matemáticos de cualquier área y te permite convertir un barrio o una ciudad o incluso un país en un espacio de aprendizaje con actividades. So we have a new project with this that we are turning these city maps into VR and then also movements of different cities. Claro, tenemos un proyecto también que estamos trabajando en esto de generar con realidad aumentada y los mapas y también detección de movimiento y estamos tratando también. Okay, so yeah, so then there are lots of projects in Indonesia and Luxembourg and Uruguay and so on. So I think I just would like to see. So then there are lots of papers written about these kind of topics. But importantly, what we try to do is that trying to understand the theories and the practices behind this kind of work. So in 3D modeling, we have another subject. Salió un montón de cosas en un tema de tiempo, también están disponibles para que las vean. Hemos escrito un montón de papers al respecto, están disponibles, cualquier cosa que les interese, que podemos llegar, porque nos interesa esta exploración de qué es lo que está detrás, ¿no? De la teoría, de qué cosas pasan cuando uno hace estas actividades, estamos como en esta investigación de descubrir qué está pasando en esta situación. So we try to raise in this kind of transdisciplinary, connecting all different kinds of environment, and then we are coming up with new concept, which we just published, and it's called T plus X. So the X can be any kind of subject or any kind of material. So it can be culture, history, movements, dancing, whatever it is. And then we just published a paper to have a kind of theory of this kind of extended STEAM experience in the education.
En esta búsqueda de lo que decía, de investigar qué está pasando, también están trabajando en desarrollar algunas ideas teóricas que están con en esta búsqueda de generar este marco, que es un paper hace muy poquito, bien interesante, donde está ese team más X, donde esta X puede ser, bueno, la cultura, la arquitectura, en este caso la historia, cualquier contribución desde otra área que permita integrarse en este ambiente transdisciplinar, y le funcionaba en particular este paper que acaban de publicar, que nada, como que presenta un poco la idea. So, but it's also very important to work with all kinds of students. So we have an inclusive classroom, this is awesome. And then what we try to do is then work with students with different disabilities, because this technology can do this. So, for example, blind students learn biology, right? So on, we have visually our hearing impaired students. Bien. Otra cosa que nos parece muy importante es explorar las posibilidades de estas tecnologías para generar aulas más inclusivas. De hecho, están trabajando en varios proyectos con estudiantes con baja visión, para trabajar en, bueno, matemáticas, biología, en diferentes áreas, estudiantes con dificultades motrices, explorando cómo esta tecnología que tenemos acá no solo permite aprender mejor o generar ambientes de aprendizaje más interesantes, sino también como nos permite generar ambientes de aprendizaje más inclusivos. So we have papers about it, but I think I need to finish. So there are lots of other things which I can talk about, but I think we don't have more time. We don't have more time. I will share all of the resources, papers, presentation. So We will have 5 days. yeah, and then we have 5 days, and then we have lots of workshops, lots of people, lots of other people that come. Thank you so much. Para quien tipifica Nada, las preguntas. resumo al final. Nada, vamos a tener tiempo para hablar, 5 días, pero vamos a compartir todo esto. Faltaron muchas cosas atrás, y todos los papers y todo lo que quieran leer. Y nada, tenemos un montón de días para seguir conversando, escuchando a otra gente, pero también nada, hablando y generando ideas. Ahora tenemos unos minutitos para preguntas. Si alguno quiere preguntar algo, podemos. Ah. Bueno, pero está en español, Pablo. Sí. Sexto, Dale. de todos los proyectos que están haciendo muy interesantes, me pareció escuchar en otro proyecto que estaban vinculando impresión 3D para ciegos. Dado que, como es bien conocido que hace poco, el campo de visión entre comillas de un ciego es la yema del cuerpo. ¿Cómo han estado trabajando en eso? Tengo entendido que sí. Un comentario. Pablo is asking about the last part, the vision part, about the combination of 3D printing for blind people. This topic, and we want to comment a little bit more about it. Yes, so we just need to wait somehow because Franco will present a whole talk about this afternoon. So inclusion is a very important part. Then of course, Pablo is doing really good projects at Patagonia, so I think we will do some of this really great. Y vas a tener que esperar hasta esta tarde porque la presentación de Blanco es sobre eso. Blanco es el que está liderando esa línea de investigación de la comunicación y la tecnología. Entonces, va a haber toda una charla sobre eso, aguantate. Nada, y mencionaba que, bueno, que Pablo también es una cosa interesante que podemos presentar. So Franco was my PhD student, and now hopefully professor soon. So he's one for the inclusion. Franco fue estudiante de John de doctorado hace unos años y estamos usando los dedos para que consiga un puesto de profesor. Así que él es el que está liderando eso. Gracias.
todo lo que es desarrollo de machine learning, inteligencia artificial, primero que le hacen aprender a las computadoras es juego. Ustedes también tomaron esa idea, porque veo que ustedes terminan, digamos, empezando como juego, para después llegar a cosas mucho más no importantes, sino, digamos, si la vida Compleja. compleja, sí, The question is, problems for the world. We are, the people are doing a lot of machine learning and artificial intelligence, and they are training these models with games. And we have the same approach, starting with games, simple things to make things grow into more complex things. Actually, now we are using human intelligence. Doing this kind of work. So, what we try to do is try to explore all crazy ideas with this kind of things, and then work together with teachers, and then really innovative people, any kind of topics. So this is just a very tiny fraction of our work. So we are doing lots of other things with Minecraft, and we do machine learning, and then also we are integrating the artificial intelligence into the work. But what we try to do is that trying to create this kind of environments for teachers or prospective teachers to think out of the box, that it's possible to do with this kind of teacher education way, and then trying to create this kind of collaborative project learning experiment as well, all different kinds of topics. Bien, fue con un sí, y después empezó como a construir la idea que es, en realidad lo que estamos haciendo es tomando cualquier tipo de idea loca que anda a la vuelta para experimentar y ver qué podemos hacer con eso. Esta idea de arrancar con cosas simples y hacerlo crecer, sí, viene por ahí, y nuestra preocupación es que como permitir todo, entre comillas, para generar un ambiente de formación de profesores, sobre todo de los estudiantes, profesorado, con los que trabajamos mucho en la universidad, en donde se den cuenta que un ambiente de innovación, de creatividad, bueno, algo que estamos trabajando con inteligencia humana, no con inteligencia artificial, que sí, que esto que mostró es una fracción muy pequeña de lo que hacemos y que estamos trabajando con Machine Learning, con Learning Analytics y todas esas cuestiones, y estamos empezando a integrar la inteligencia artificial también, pero básicamente ellos, lo que queremos es generar ese ambiente de creatividad donde los profesores se formen en un lugar donde ya sientan que pueden probar, buscar cosas nuevas, y esa es como la búsqueda de la que estamos. En ese sentido, esa formación de los profesores, ¿es una formación inicial o, digamos, ya tienen una base, ya son profesores de matemática y después ven cómo incorporarlo? Y además de eso, otra pregunta sería, ¿cuál es la resistencia que hay con un sistema tradicional? Connected to teaching, right? And the first question is, we are working with pre-service teachers or with in-service teachers that we are trying to give new ideas to? And the second question is, how about the resistance? Traditional system of the persons or the teachers in the traditional system about this. Okay, so we work with everyone. So both pre-service teachers and in-service teachers. And of course, there is lots of resistance, so it's not possible to change the system. But what we are trying to do is then give them this kind of new perspectives, and then tell the students that we should think how education should be 15 years from now. What is the ideal? We should do as few things as possible. So now the system is very rigid, but what we try to do that we are doing so many really cool things that the system will look really because
for some years from now compared to what we are doing, and then we're going to try to do this, having this kind of critical mass to change. So very difficult to change the system, but what we try to do is find really good things to start with people who are really interested in the system. Estamos trabajando con profesores de información y profesores de familia, las dos cosas. El sistema ofrece mucha asistencia, muchísimo. ¿Cierto? Y una cosa que es importante que le dice a todos los estudiantes es: estamos imaginándonos cómo va a ser la educación dentro de 15 años. No. Entonces estamos como eso, introduciendo estas cosas nuevas que estamos probando en una especie de lío crítico, de traducción literal de lo que es como nada, una bola de cosas probando, pero probándolas sistemáticamente para ver qué funcionan, y tratando de generar este núcleo de gente que está dispuesta a cambiar para que de a poco el sistema empiece a parecerse a lo que soñamos, pero bueno, sí, es muy... Yo quería preguntar si hay algún sitio web donde estén disponibles todos estos proyectos que ustedes contaron, como para que los docentes en formación acá en Argentina puedan primero verlos y después me encantaría que puedan participar también de algunos de estos proyectos, experimentar o aportar algo. There's like a website or a place where you can go and see all the projects. So student teachers here can look at it and, of course, in the future participate. So, Yeah, so we have all the resources shared on GeoGebra, but I think we need to create a proper website. So now we have a STEAM lab network. I think in this stage we will. So in our website we have the collection of all project websites, but I think we need to be much more streamlined. So we are setting up a new website for these STEAM labs, and I think we really need to create all of the things in a more accessible way. But all, of course, the publications, the materials, and everything is connected. And we would really like to work with all of you here. So that's why we try to set up this network in Latin America with all possible. We are planning that some projects. okay. Los sitios web de los proyectos están, pero están por separado. No tenemos mucho, tenemos casi que todos los materiales en GeoGebra, en una página de GeoGebra, pero tenemos un proyecto nuevo que nos implica que parte del proyecto es generar una especie de sitio institucional que redirija a todos los lugares donde están estos materiales. Así que en breve va a haber uno, así como más lindo, más interesante. Y nada, le decía que sí, con esto de participar y de que participen de los proyectos, es nuestra intención. Nuestra intención con generar esta red acá es conectarnos, pero también conectarnos con lo que está pasando allá y tener como un vínculo fluido y poder integrar gente que esté interesada en eso. Bueno, por acá estamos en una discusión. Nos resulta como muy interesante, pero nosotros somos de áreas bastante distintas, de la filosofía y de la literatura, y resulta como extremadamente interesante pensar cómo integrar las literaturas. Entonces, lo que nos preguntábamos era qué elementos, ¿no?, de la educación en formato tradicional, claro, como que perduraría en este tipo de modelo de educación por proyectos, que se vuelve mucho más práctico, ¿no? O sea, cómo se resuelve esa dicotomía, o al menos discutible dicotomía entre los modelos. They are looking at this, it's really interesting. They are feeling like a little bit outside because they are from literature and philosophy. They were asking like how this kind of approach can integrate more traditional
education and not traditional subjects. So how this collide with this model, their works. Yeah, I think it's more like in this kind of project based learning. But essentially, what we have now that teachers are teaching, but I think we don't have to teach. What we need to do is doing some kind of inspiration and asking good questions, and then have the students explore because all the knowledge is available. For example, in our new university in Leeds, with the ITU, that students have to find out their own projects, and then it includes all different kinds of subjects: engineers, computer scientists, philosophers, sociologists, artists. They form their own groups, and then they are coming up with a project which could be interesting from many different kind of reasons. And for example, artificial intelligence really needs a kind of philosophical approach to do this. So if you listen to Yuval Harari, and he's saying that philosophers are probably and working on ethics. It's not one of the most important parts, but we need to also. So essentially, we can just have this kind of exploratory approach and integrate to any subjects. No, lo que, ni sé, lo que me acuerdo de todo Yo complemento, vos dale. lo que él decía es que en realidad la idea es juntar gente como de varias áreas y empezar a explorar. Ya no necesitamos estar como en el modelo tradicional, los docentes enseñándole a los alumnos, sino que tratar de generar ambientes donde todos integrados empezamos a explorar y descubrir juntos los. Ponía el ejemplo de la universidad nueva que se está creando en Linz, que es esta universidad de transformación internacional, que en realidad ahí va a haber estudiantes que vienen de muchos lados. Va a haber ingenieros, físicos, matemáticos, filósofos. La idea es que ellos forman sus propios equipos interdisciplinares, y toda su formación va a ser a través de generar proyectos juntos. Y bueno, y mencionaba como con este nuevo auge de la inteligencia artificial, por ejemplo, la ética, la filosofía, ahí hay como una cosa de la que hay que aprenderse y que es muy importante. Entonces, capaz que no hay lugar para el profe de filosofía que se sentaba y te leía el repartido. O de literatura. Yo tengo recuerdo. No es lo que hacen ellos. Por eso. Entonces, eso, como que cambia un poco la dinámica, pero la pregunta, porque siempre convocamos un poquito más para atrás, esa gente que ustedes juntan tienen una formación tradicional previa, sin la cual sería imposible poder pensar, experimentar o crear. Entonces, cuando vos lo trasladas, porque capaz que la pregunta que nos interesa a nosotros es, cuando vos lo trasladas a la educación secundaria, ¿cómo precisas sus conocimientos para que después del paso a la exploración? These people that are getting together in these projects, you are getting an engineer, like philosopher, they already have the traditional training. So they have the knowledge to meet and create something new and interesting from that. But they are going back in time to how they will offer this knowledge to kids in school. Yes. Well, I think we could start. So of course we need some kind of basic education, but I think what we need to do is really reconsider. I wouldn't say that it's all the time like project-based learning, because sometimes what we have is we need to teach something, but having this kind of new approach is really important, because the knowledge are accessible, and then we need to teach the students the skills. And if you look at many of the curriculums all around the world, they are all started to focus on skills, not on content, because we need to teach skills that all to get all of them in this kind of but no one really knows. But to try to offer, there is an opportunity. And then all the teachers are designing their different classroom, sometimes content, sometimes
front of sometimes projects, but we should experiment that will do, because otherwise education will be dead. And then we cannot really do something meaningful for them. Bien. Él cree que se necesita sí, alguna formación básica en el momento y que no puede ser todo proyecto. Que en algún momento hay que experimentar con las cosas y hay que aislarse. Y lo que sí dice es que la realidad ahora es que los contenidos están mucho más accesibles, que tendríamos que trabajar mucho más en las habilidades. Entonces, hay que nadie tiene clara la receta, estamos todos en búsqueda, y que esto de combinar cosas, y que la escuela no sea lo de siempre, pero tampoco cualquier cosa, y esto que decíamos de sistematizar y pensar y probar. Nada, que la idea sería, bueno, va a haber momentos de enseñar contenido, va a haber momentos de trabajar en proyectos, y que eso, bueno, va a permitir también, porque desarrollar esas habilidades también les va a permitir a ellos, cuando lleguen a la universidad y sea un filósofo con cierta formación, también tener las habilidades para juntarse con el ingeniero y poder hacer algo. Como una mixtura. Como que hay que seguir ofreciendo todos los estilos de alguna manera, pero no quedarnos solo con el estilo tradicional, porque si no la educación Claro, va como a coincidimos con eso, que no sea una dicotomía, ¿no? O uno o la otra, sino que sea falta un gran proceso cuando vos seleccionas. One more sentence. So we are teaching in schools same way as 100 years ago, very simple. We need to change. No one wants to change, so we experiment with all of these kind of things, and then if some are like it, then we just experiment. Una oración final, que son como 4. Seguimos enseñando en la escuela como hace 100 años. Entonces, tendríamos que cambiar y buscar formas nuevas. Nadie tiene la receta mágica, entonces lo que estamos haciendo nosotros es explorar, ofrecer formas nuevas y buscar lo que funcione y lo que le guste, y cada uno lo que pueda tomará y transformará su clase en la medida de resultados. Una pregunta más. Paulo Freire decía que construye conocimiento desde lo que traen los estudiantes y lo que tiene el profesor que está ahí. La cuestión es esta, para este tipo de sistema es necesario, lo que es necesario, lo que se lo puede aplicar para la interoperabilidad. Tenemos que estar solamente matemática, física, filosofía, creo que tiene que ser integral para desarrollar Paulo Freire said that the knowledge in knowledge happening, what the student brings and what the teacher brings. So we need to have this kind of experimental, not only the physics, maths, philosophy, just moral, global thing. Yeah, la cuestión es cómo sistematizar. Exactly. Everyone is doing something, and that may be something. Todos estamos probando cosas y capaz en una de esas pasa. Otra más, hace 10 años fuimos al Instituto Balseno. Tenía un laboratorio de modelado de 3D. Para poder hacer, ellos necesitaban para hacer experimentos. Claro, tenían equipos terribles, no se pensaba en esto. Esto se pudo desarrollar por la tecnología está más accesible. Claro, eso era sello, las computadoras, y ahora es así. 10 years ago, they had like this 3D modeling technology that they press machines and structure. So it's possible now for doing also this language things. So essentially, we are here to exchange ideas and
from last year, we had lots of ideas. With Pablo, we created lots of different things. So I think then that's why we need to change whatever it is. And this week gives an opportunity to collaborate and to work together. Sí, es posible, mucho más posible ahora. No, esta es la idea de acá, intercambiar, generar ideas, y ahora todo está muy accesible, podemos, de hecho, hicimos el año pasado con Pablo conversando de eso, tenemos cosas que están haciendo en la Patagonia con impresoras de $100. Claro. Sí, 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 sí. No había impresora 3D. So I think we need to finish because Bueno, muchas gracias, Sol. Bueno, ahora tenemos un corte. Si quieren tomar un café, primer piso estamos ahora, segundo piso, suben a la izquierda, hay un buffet y ahí nos están esperando. Y 11, vamos a separarnos. Un grupo queda acá, el grupo que dice Zoom, de las presentaciones, y hay otro grupo que queda en el segundo piso, un poquito más lejos del buffet, donde va a estar el aula 8. El número de grupo 8 va al segundo piso, al aula 8. No, grupo 8. Igual ya está todo. Grupo 1 queda acá. Ahora, Un minutito antes de que se vayan cortito con Pablo que tenemos. Eso, para los que se quedan en los últimos 3 días que vamos a tener el taller del dulce de leche, Pablo necesita que carguen algo. Vinculados a Valle Verde que hablaban ahí, vinculada a la colaboración, vinculada a las actividades y demás que estamos escuchando. Vamos a hacer un taller de análisis de datos con una excusa golosa que dulce de leche, pero es un análisis de datos. Vamos a hablar de inteligencia artificial, poquito, aplicado, bueno, y aquí todavía análisis de datos. Vamos a necesitar que descarguen, que vengan con sus notebooks, para no tener problemas con internet, minimizarlo. Vamos a ver que se baja un software gratuito que se llama Anaconda. Que es una serpiente, Anaconda. Bájenselo, es gratuito, y vamos a trabajar un poquito de código, pero muy liviano, y ver algunas utilidades que tiene eso, tanto para investigación como para educación en llano general. Bueno, le agradecemos a la colega chilena que nos pone su nombre, así que nos trajo dulce de leche chileno, que entra a la competencia también. Tenemos Daisy, que trajo dulce de leche peruano, Mónica también trajo más dulce de leche chileno, los uruguayos trajimos dulce de leche uruguayo, y ahora que los argentinos aparecen. No tenemos todavía. Perú, Chile, Uruguay. Los de Cabotaje. Yes, I'm going to do it.